Hola familia de Tectón. Desde el Vaticano llega un nuevo tirón de orejas a los obispos alemanes por sus herejías. En esta ocasión el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin ha sido contundente a la hora de exponer en una carta a los obispos alemanes que la ordenación sacerdotal es exclusiva para hombres. También les ha dejado las cosas bien claras acerca de las relaciones homosexuales. Estos puntos no son negociables, informa el periódico católico Die Tagespost. Al principio, algunos afirmaron que la existencia de esta carta era un bulo, pero en estos momentos el portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana, Matthias Kopp, ha afirmado que la carta existe y que los obispos la han recibido a principios de esta semana. En la misiva dirigida a la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, Parolin establece límites a los obispos alemanes. El cardenal destaca que el Vaticano no tiene intención de negociar la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad y que no cederá en el asunto de la ordenación sacerdotal de mujeres. El purpurado comienza su carta, publicada por Die Tagespost, recordando que ya hay un camino sinodal en toda la Iglesia. Considerando el recorrido hasta ahora del camino sinodal alemán, primero hay que darse cuenta de que actualmente se está llevando a cabo un camino sinodal universal convocado por el Santo Padre. Por tanto, es necesario respetar este camino de la Iglesia universal y evitar la impresión de que están en marcha iniciativas paralelas e indiferentes al esfuerzo de caminar juntos. Y recuerda a los prelados alemanes que el Papa ya les advirtió en su carta al pueblo de Dios que peregrina en Alemania que no pueden ir por libre. Parolin reconoce que hay asuntos que se pueden debatir, pero señala dos que no admiten discusión alguna: la ordenación sacerdotal reservada para los hombres y lo que la Iglesia enseña sobre las relaciones homosexuales. Respecto a la primera cuestión, el cardenal cita la carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis de San Juan Pablo II, en la que el Papa polaco decretó: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. A continuación, el secretario de Estado reproduce 3 declaraciones de Francisco sobre este tema, realizadas a lo largo de su pontificado. Primera, respecto a la ordenación de las mujeres, la Iglesia ha hablado y dice: no, eso lo dijo Juan Pablo II, pero de forma definitiva. Esta puerta está cerrada. 28 de julio de 2013. Número 2. Con respecto a la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, San Juan Pablo II pronunció la última palabra clara, y eso permanece. Eso se aplica. 1 de noviembre de 2016. Número 3. No es una definición dogmática, aunque debe ser aceptada por todos. A nadie se le permite contradecirla públicamente. 1 de julio del 2023. Además, el cardenal italiano recuerda que la Iglesia pena con la excomunión el intento de ordenar mujeres. La pena afecta tanto al que oficia la ceremonia como a las mujeres que se someten a ella, en el caso de que sean bautizados católicos. Por esto afirmamos que se podría estar planteando una excomunión a los obispos alemanes si estos continúan en su camino sinodal, que pretende llevar adelante la ordenación sacerdotal de mujeres. El cardenal Parolin habla claro en este punto: si hay ordenación de mujeres, automáticamente hay excomunión, y por tanto los obispos presentes en esta ordenación quedarían excomulgados al momento. En relación a la enseñanza de la Iglesia sobre los actos homosexuales, el cardenal Parolin escribe lo siguiente a los obispos alemanes: otro tema sobre el cual la Iglesia local no tiene oportunidad de expresar una opinión diferente se refiere a los actos homosexuales.
porque incluso si se reconoce que desde un punto de vista subjetivo pueden existir diversos factores que nos piden no juzgar a las personas, esto no cambia en nada la valoración de la moralidad objetiva de estas acciones. La constante enseñanza de la Iglesia destaca que la valoración moral objetiva de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se establece con exactitud y certeza. Otra cuestión que no se discute aquí es el grado de credibilidad moral subjetiva de tales relaciones en cada caso individual. Esta carta del cardenal Parolin llega pocos días después de una carta escrita por el mismo Papa Francisco acerca de la situación de los obispos alemanes, en la que afirmaba: la preocupación por los numerosos pasos concretos que se están dando actualmente y que amenazan con alejar cada vez más a grandes sectores de esta Iglesia local del camino común de la Iglesia universal. Palabras que están muy en sintonía con la presente carta enviada por el cardenal Parolin a los obispos alemanes. El Papa Francisco en su carta habla también de la constitución del Consejo Sinodal que están llevando a cabo los obispos alemanes. En concreto, el Santo Padre afirmaba: esto incluye sin duda la constitución del Consejo Sinodal que ustedes mencionan, cuyo objeto es preparar la creación de un órgano consultivo y decisorio que en la forma esbozada en el correspondiente texto de la resolución no puede conciliarse con la estructura sacramental de la Iglesia Católica, y cuya constitución fue, por tanto, prohibida por la Santa Sede con una carta del 16 de enero de 2023 que aprobé de forma específica. Esto podría hacer referencia al hecho de que este tipo de comités sinodales podrían tener como objetivo democratizar la Iglesia Católica, quitándole sus fundamentos sólidos, que son la palabra de Dios, la tradición apostólica y el magisterio perenne, y sustituirlos por la voluntad general de un comité que aparentemente representaría la voluntad de los fieles católicos de las diferentes diócesis alemanas. De llevarse este punto adelante, sería la desaparición total, por tanto, de la Iglesia Católica en Alemania, puesto que una iglesia así no se puede identificar en ningún caso con la Iglesia fundada por Jesucristo. La democratización de la Iglesia no es posible. La Iglesia fue constituida por Jesucristo de forma jerárquica y, por tanto, si estos obispos desean tener otra cosa, deberían fundar sus propias iglesias y dejar a los fieles católicos vivir su fe. Y digo esto porque, si bien es cierto que los fieles católicos están disminuyendo mucho en Alemania, también lo es que son muchos, yo diría que la mayoría, los católicos en Alemania que no están a favor de todos estos movimientos que están realizando sus obispos con el fin de democratizar o simplemente mundanizar la Iglesia. Los fieles en Alemania quieren vivir en plena comunión con la Iglesia y no quieren ver a sus obispos haciendo el ridículo, exigiendo cosas que no proceden en ningún caso de la Biblia, ni de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Por eso, en nombre de muchas personas, les lanzamos desde Tectón a estos obispos un llamado de atención diciéndoles: dejen de hacer el tonto, dejen de hacer el ridículo, sean simplemente católicos o cierren la puerta al salir. No sé ustedes, pero a mí me impresiona, me llena de tristeza ver cómo hay obispos capaces de hacer lo que están haciendo estos obispos alemanes. La verdad, creo que debemos dar las gracias al cardenal Parolin por esta carta que ha enviado a los obispos alemanes. Un segundo tirón de orejas en poco más de una semana. Y la verdad es que el cardenal va un poco más allá porque se atreve a hablar claramente de excomunión. Pero aquí hay una cuestión. ¿Debemos esperar a que ordenen mujeres para que ustedes les excomulguen? Lo digo porque estos obispos, con las opiniones que han expresado, ya han dejado claro que no piensan como un católico, que están fuera de la Iglesia Católica. Quizá nunca llegue la ordenación de mujeres, pero mientras van a hacer desaparecer la poca fe que queda en Alemania. No esperemos a que ordenen a mujeres, emitan esas penas de excomunión cuanto antes. Cada día que pasa, están destruyendo un poco más la Iglesia en ese país. Y en cierta manera, ustedes serán los responsables por no actuar a tiempo. Quiten estos obispos y pongan otros que sean capaces de actuar como pastores católicos.
Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, pero antes de acabar te ruego que nos ayudes a llenar de comida nuestro almacén de alimentos. En estos momentos el almacén se encuentra vacío y no podemos atender a las familias necesitadas que ayudamos. Por eso te ruego que nos envíes una colaboración a través de PayPal. Te dejo el enlace del PayPal en la descripción de este vídeo para que puedas enviar tu aportación. Hace unos días ya hicimos la primera compra con algunos donativos que nos llegaron, y en los próximos días, si Dios quiere, volveremos para comprar lo que falta. Anímate y ayuda a las familias que peor lo están pasando. Muchas gracias y que Dios te bendiga.